Esto es otro podcast de ciencia. Un podcast en el que hablamos de las cosas ñoñas, divertidas y a veces controversiales de la ciencia y la naturaleza. Esto es otro podcast de ciencia. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Somos Elisa y Elizabeth y hoy hablaremos del lenguaje más antiguo y universal que tenemos en el planeta Tierra, la comunicación química. Sí, hoy vamos a hablar de la última forma de comunicación que nos falta, una forma de comunicación sutil, silenciosa y aunque en las otras que habíamos hablado podían ser algunas señales imperceptibles para nosotros, esta sí que lo puede ser. Justamente hoy vamos a terminar esta miniserie de biocomunicación. Y este tipo de comunicación, como decíamos, es muy universal porque básicamente todos los organismos en este planeta tienen este tipo de comunicación a diferentes niveles. Y es que si empezamos a hablar de las células, por ejemplo, ellas se comunican por comunicación química. Entonces, claro, ese fue el primer tipo de comunicación que inició en la evolución porque básicamente cuando apareció la primera célula, se empezó a dar ese tipo de comunicación que es necesaria para todos los procesos fisiológicos que se están dando. Entonces, a nivel interno, nosotros tenemos ese tipo de comunicación, pero en este episodio vamos a hablar un poco más de esa comunicación química macro, no tanto pues a ese nivel celular, porque pues digamos que eso puede tener un poco de diferencias y es un poco más complejo, incluso cuando hablamos de biología celular y molecular, pues eso es un cuento larguísimo y muy específico sobre rutas específicas de moléculas, entonces no nos vamos a meter en ese cuento, sino que vamos a hablar un poco más macro. Sí, más como a nivel comunicativo entre individuos. Entonces, como siempre, empecemos definiendo qué es la comunicación química. La comunicación química, así como lo dijimos ya desde que empezamos a hablar, básicamente es una comunicación que se da a través de señales químicas. Es decir, la producción, detección, liberación e interpretación de señales químicas. Y un ejemplo rápido, pero ya vamos a entrar, pero como para que nos vayamos haciendo a la idea, es la orina en mamíferos, que muchos mamíferos marcan su territorio con orinas. Es, por ejemplo, una señal química. Y esas señales químicas pueden estar compuestas por una sustancia o por pocas sustancias o por una compleja mezcla de sustancias químicas. Y estas pueden ser liberadas en diferentes tipos de ambientes. No está tan limitada como veíamos en el caso de otros tipos de señales, sino que este puede estar en el agua, en el aire, pueden ser duraderas o pueden ser una señal rápida. También puede ser de contacto directo o puede viajar también largas distancias. Entonces esto es bien particular a diferencia de otras señales que habíamos visto y es que esta la podemos ver, se puede quedar como en el tiempo, puede ser rápida, o sea, como que combina un poco mucho de lo que habíamos visto antes. Y muy importante también decir que al igual que todo tipo de comunicación, debe haber un cambio en el comportamiento o la fisiología de quien recibe esa señal. Porque claro, es que estamos hablando de químicos y pues químicos hay por todas partes, entonces no todos los químicos pueden ser comunicativos. Entonces es muy importante que haya ese cambio en el comportamiento del animal, de la planta, del organismo o incluso a nivel fisiológico. Sí, o sea, como lo hemos hablado desde el primer episodio de esta miniserie, tiene que haber realmente un proceso comunicativo, o sea, que genere algo sobre el receptor. Exacto. Entonces, para la comunicación en general, es muy importante cómo se recibe esa señal. Entonces, cuando estábamos hablando de comunicación auditiva, hablábamos de un oído, ¿cierto? De ciertas partes del cuerpo que tienen la capacidad de recibir esas ondas del sonido. En lo visual hablábamos de un ojo o incluso de algunas células fotorreceptoras que permitieran recibir esa señal lumínica.
En lo táctil también, ciertos sentidos táctiles, ciertas estructuras, ¿cierto? Y bueno, aquí también es muy importante quién recibe esa señal química. Y eso varía mucho dependiendo de los organismos, ¿cierto? Cuando hablamos de animales, está muy asociado el olfato y el gusto para esa recepción de señales químicas. Pero cuando hablamos de plantas, de hongos, de otros organismos, son otras estructuras que no necesariamente son tan de los sentidos como en los animales, claro, porque para nosotros es más fácil pensar en esos sentidos porque somos animales, pero pues no funciona igual en todos los organismos. Yo leí por ahí que las señales químicas eran olores. O sea, no todo es específicamente un olor, pero es una buena forma de entender esas señales y pues por qué están tan asociadas al sistema olfativo, que es donde se identifican ese tipo de señales. Y en nosotros está, por ejemplo, la nariz, en otros animales está la nariz, pero en insectos están las antenas, que son los órganos, las estructuras que les permiten entender esa señal. Y que incluso en otros animales son otras estructuras que uno pensaría o asocia con otra cosa. Por ejemplo, en las serpientes en realidad huelen con la lengua, no saborean como nosotros, sino que huelen. Y ellas tienen su lengua bifurcada, o sea, dividida en dos, y es algo muy interesante porque eso les permite poder oler en estéreo. Es decir, cuando nosotros nos ponemos unos audífonos, tenemos la capacidad de escuchar algunas cosas que suenan por el lado izquierdo y otras por el lado derecho. Pues eso pasa también con el olor en las serpientes, y es que por cada lado de su lengua ellas pueden recibir señales diferentes para poder direccionarse hacia un lugar o hacia otro. Entonces huelen en estéreo y eso me parece muy loco. Ahí también tienen ayuda del órgano vomeronasal, que es un órgano que está presente en muchos reptiles y en algunos mamíferos, que les permite interpretar esas señales químicas. Entonces una cosa pues que es muy interesante saber que los organismos tienen esa capacidad sensitiva que puede variar muchísimo, incluso dependiendo con qué órgano, con qué parte de su cuerpo lo sientan. Sí, bueno, este tipo de comunicación se da en todos los organismos prácticamente, o sea, sean plantas, animales, microorganismos, hongos y, como decía Eli al principio, a nivel corporal de un solo individuo también hay mucha señalización química. Y aunque, hay organismos, hay especies que tienen pues este tipo de comunicación más desarrollado, que es igual que veíamos en los otros tipos de comunicación, que hay organismos que pueden tener unas mejores señales acústicas y que son súper tesos a nivel acústico. Asimismo vemos acá, entonces, por ejemplo, las aves no son las más tesas en este tipo de comunicación, como las veíamos increíblemente en las señales acústicas y visuales. Aquí ya ellas no son como tan... Ya aquí no se roban el show, ya pasaron a otro. Sí. Como habíamos dicho, no todos los químicos que puedan existir en nuestro planeta Tierra son comunicativos. Entonces es importante que hablemos de esos tipos de señales químicas que existen para este tipo de comunicación. Entonces tenemos por un lado las feromonas y por otro lado los aleloquímicos. Entonces vamos a ir desglosando cada una de esas para ir entendiendo un poco mejor. Empezamos con las feromonas, que posiblemente hayan escuchado ese término porque eso es muy famoso. Incluso uno puede ver que venden perfumes con feromonas y no sé qué. Entonces, para entender un poquito, dando un contexto de este tipo de sustancias que son las más famosas a nivel de señalización química, inicialmente se creía que esa comunicación entre los animales estaba más asociada con temas visuales o auditivos, que era lo que podían ver los naturalistas que observaban la naturaleza y trataban de explicar como fenómenos a nivel de esta. Pero resulta que unos científicos empezaron a notar como hay algo más. Y fue Jean-Henri Fabre, un naturalista francés, reconocido principalmente por sus descubrimientos en entomología. Ustedes saben que en esas épocas ellos hacían de todo. Entonces él hacía muchas cosas, pero principalmente trabajaba con insectos.
y él tenía unas polillas encerradas en unas jaulas y empezó a notar que los machos llegaban, a pesar de que ellas estaban encerradas, de que no podía haber otro tipo de señalización, llegaban siempre a ellas y no importaba cómo las escondiera y donde ellos llegaban donde ellas. Y él dijo, tiene que haber algo a nivel olfativo, hay algo que está atrayendo a los machos. Y él en ese momento no sabía exactamente qué era. Él hizo estos experimentos, dijo, hay alguna sustancia, pero no se supo hasta unos 80 años después, cuando un bioquímico alemán descubrió cuál era esa sustancia y él fue el que le dio, pues él y sus colegas fueron los que le dieron el nombre de fermona. Y eso fue específicamente una fermona que se llama bombicol, que es de la polilla del gusano de seda, y esto pues a nivel de, como es una especie tan importante, pues hay mucha investigación alrededor de esta, y ellos fueron quienes le dieron el nombre. Y viene del griego ferein, que significa transferir, y hormon, que significa excitar. Este fue, ya que dije el nombre del otro, este fue Adolf Butenandt. Y ahí hay una mención como de muchos científicos, entonces pues como que no estoy muy segura ya de la descripción como tal cuál fue, pero el caso es que ellos fueron quienes acuñaron realmente el nombre. Y aquí empezamos a entender que hay una señal que no es perceptible para nosotros, pero que atrae. Y en este caso que es a nivel reproductivo. Porque lo que ellos descubrieron desde que pasaba esto, desde que empezaron a identificar que los machos llegaban aunque las hembras estuvieran escondidas, es que eso pasaba en ciertos momentos. Entonces, pues si ellos no llegan todo el tiempo es porque están llegando en el momento en el que la hembra está reproductiva y les están enviando una señal. Entonces, las feromonas, ahora sí como para entender qué es como tal, son moléculas volátiles, es decir, que tienen la capacidad de evaporarse en temperatura ambiente y difundirse en el aire, lo que permite que pueda ser detectada por los órganos olfativos, por ejemplo. Las feromonas también pueden ser solubles en agua, como escucharemos en un ejemplo más adelante. Sirven para transferir información y es importante mencionar, porque de pronto para algunos puede ser confuso, que es diferente a las hormonas. Las hormonas funcionan a nivel del individuo, como nuestro cuerpo, mientras que las feromonas sirven para transmitir mensajes y funcionan generalmente entre individuos de la misma especie. Y que según esta historia que nos cuenta él y de cómo se descubrió, también en mucho tiempo se tuvo la idea de que las feromonas eran solo información para la atracción sexual, y en realidad no, las feromonas también tienen información de muchos otros tipos, ¿no? En los comportamientos de muchos animales. Entonces no es solamente para atracción de pareja, sino que puede ser para otro tipo de comportamientos que sucede en muchos insectos, por ejemplo. Y otra cosa que también menciona Eli es que es muy específica, ¿cierto? Entonces no es como que cualquier sustancia volátil pueda ser una feromona, porque uno se imagina, por ejemplo, un mosquito. Los mosquitos se ven atraídos por el CO2, ¿cierto? Que uno emite, y por eso es que a veces unas personas somos más sensibles a los mosquitos que otras, pero eso en realidad no es una hormona. Es una sustancia química que puede ser volátil, pero que no es una feromona, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta pues como esas diferencias para no entrar en una confusión. Como decía Eli, tiene diferentes tipos de funciones, como marcar territorio, de alarma, de reunir a los miembros de una misma especie, y generalmente el beneficio es mutuo, o sea, ambos se benefician con este tipo de señales. Y existen dos tipos de feromonas, están las liberadoras y las cebadoras. Las liberadoras, por ejemplo, tenemos las feromonas de alarma en insectos como avispas, hormigas y abejas. Y lo que pasa es que cuando una abeja pica, por ejemplo, ellas liberan feromonas desde una glándula que está cerca al aguijón para decirle a otras como vengan y piquen ustedes también. Eso es muy común, o sea, uno ve que una pica y le llega a uno. Sí, por eso es que uno no puede matar abejitas o avispas
al menos si una la picó, porque pues va a atraer a las demás, precisamente porque están soltando esa feromona que les avisa, este animal es peligroso para nosotras, venga, ataquémoslo. Entonces por eso es importante que no se haga. Exacto. Y en las cebadoras, por ejemplo, en los mamíferos son muy importantes porque sirven para coordinar la fisiología reproductiva. En el caso de los ratones, la orina de los individuos adultos acelera la maduración de hembras inmaduras para que se pueda dar la reproducción. Entonces ahí tenemos feromonas cebadoras y feromonas de alarma, de liberadoras. En los ratones yo vi un ejemplo muy interesante y es que, bueno, ellos tienen esas feromonas que atraen a los machos que liberan en su orina a las hembras, como estabas diciendo, Eli, pero específicamente nombraron a una de estas feromonas Darcina en honor a Mr. Darcy. Mr. Darcy de Orgullo y Prejuicio, algo muy romántico. Creo que los que nombraron esta feromona así pues tenían su romance a flor de piel, porque claro, un macho atrayendo a una hembra, un ratoncito a través de la Darcina, de todo un Mr. Darcy pues de la biología de los mamíferos, fue muy chistoso y me pareció bien curioso y bonito el nombre. Creo que es una buena referencia para una feromona del amor, pero no confío tanto en el señor Darcy como el más romántico. Pero bueno, está bien. Estábamos hablando de que las feromonas son muy específicas entre especies, pero como en biología siempre hay excepciones. Y no siempre se da entre individuos de la misma especie. Esas feromonas, a veces individuos de otras especies u otras especies diferentes pueden captar o incluso emitir hormonas que puedan ser captados de manera interespecífica. Y esto ocurre en las orquídeas. Las orquídeas tienen esa capacidad de liberar, no todas, pero algunas especies de orquídeas liberan sustancias que son como feromonas para atraer a polinizadores, así a posibles polinizadores. Entonces eso ocurre incluso en orquídeas que son que no solamente tienen formas parecidas a esos insectos, sino que también pueden liberarlas. Entonces, claro, las engañan haciéndoles creer que eso es un macho o una hembra de su especie para que vayan, se intenten aparear con esa flor y en realidad pues se lleven un montón de polen y pueden así reproducirse. Entonces es muy interesante ver cómo acá esos límites de las definiciones y que ocurre muchísimo en la biología empiezan un poco a fragmentarse, porque claro, las feromonas aquí ya no son solamente entre especies sino que se sale de ahí para una comunicación más engañosa. Y el otro tipo de sustancia o de señal química que se usa en la comunicación química son los aleloquímicos, que de pronto es un poco menos conocido, al menos yo no había escuchado nunca ese término, porque las feromonas sí tienen un poco más de marketing alrededor del nombre y de la atracción de pareja y todo ese cuento, pero los aleloquímicos no es tan llamativo y no es tan hablado pues en la cotidianidad. Entonces, ¿qué son los aleloquímicos? Sí, yo creo que al igual que lo que estás diciendo, yo siento que no es un término muy común para nosotros, pero las sustancias en sí pueden ser muy conocidas. Y es que este es un tipo de sustancias químicas en las que la información puede ser transmitida a diferentes especies. Ya no es como entre individuos de la misma especie, entonces ya no es tanto como conquistar, porque no necesitas conquistar a un individuo de otra especie, o tal vez conquistar para atraerla hacia algo, pero ya no como de manera romántica, por ejemplo. Entonces, acá se divide en 3 tipos de aleloquímicos y esto depende de cómo se benefician con esas señales. Entonces tenemos las alomonas, que es cuando se beneficia el organismo que la produce. Acá tenemos los que producen, por ejemplo, mal olor, como los zorrillos, que producen estos malos olores y repelen a el depredador, por ejemplo.
O en las plantas, por ejemplo, que ellas también emiten sustancias cuando sienten que un herbívoro se los va a comer. Exacto. Y tenemos a las cairomonas, que son compuestos químicos cuyo efecto beneficia al receptor como tal. Entonces ahí puede ser una sustancia que libera una presa y el depredador se aprovecha de eso y pues llega a esa presa. Se delata pues con esos químicos, entonces Sí. el depredador le llega. Claro, porque es que no siempre la señal, que es lo mismo que hemos visto en los otros episodios, es algo directo, o sea, es indirecto y todo el tiempo están los animales produciendo excreciones, sudor, pues, o sea, depende de las especies que igual están produciendo señales químicas y baila, le llega al depredador. Y por último, las sinomonas, que es cuando ambos se benefician. Aquí es, por ejemplo, el néctar, que se benefician tanto las plantas como los polinizadores. O incluso los frutos, que pueden incluso también atraer con olores a sus posibles dispersores de semillas. Sí. Y acá también es muy similar a lo que veíamos en la comunicación visual, y es que el olor también nos dice cuándo podemos comernos los frutos. Muchas veces ahí está como, no, eso ya se dañó, ya no me lo puedo comer. Entonces también ahí hay una Y el señal. sabor, que también viene siendo una señal química. Cuando algo me sabe maluco es porque quizás o está muy verde para comérmelo o ya está pasado y es mejor no comérmelo. Sí. Aunque ya hemos mencionado algunos ejemplos de los tipos de señales químicas y cómo se dan en ciertos grupos, yo traje algunos ejemplos un poquito más extensos, pues como para entender esos tipos de señales. Traje casualmente uno que tal vez me exageré porque es un montón de información, y es sobre peces, que además me parece muy bien que en casi todos los episodios, en todos, hablamos de peces, y es bien bonito porque es un medio muy diferente al que nosotros estamos acostumbrados, que es el aire, y poder entender que ahí también hay comunicación y que hay muchas formas de comunicarse. Sí. Entonces esto es de cíclidos, que es una familia de peces óseos muy diversos. Ahí, por ejemplo, están la tilapia, que es muy conocido para nosotros. Y son excelentes modelos de investigación porque son grupos sociales. Entonces aquí hay cortejo, cuidado parental, territorialidad. Entonces hay muchas señales a nivel de estos comportamientos. Y traje ejemplos de comunicación química para cada tipo de comportamiento. Entonces, a nivel de cortejo hay unas señales que justamente son feromonas que se liberan a través de la orina, tanto en hembras como en machos, y eso indica de ya nos podemos reproducir. O sea, es una señal de estoy receptiva en el caso de las hembras, o de los machos de ya se quieren reproducir. Y al igual que mencionaba ahorita, eso puede tener una respuesta fisiológica como en los ratones, y cuando el macho libera mucha orina, la hembra se pone ya, digamos, como receptiva. Hay un cambio a nivel hormonal de ya es momento de desovar. Entonces hay una comunicación a través de feromonas para que haya una reproducción. Este es uno de los más comunes, ya lo hemos hablado, es como lo primero que asociamos en términos de feromonas. Pero a nivel de cuidado parental también hay una señalización química, y me pareció increíble porque es como en varios momentos del crecimiento de los alevines, como se le dicen a los Peces chiquitos. Los peces bebés. Exacto. Bueno, resulta que antes de que eclosionen los huevos, la comunicación es muy visual. Entonces, los parentales no reconocen sus huevos, sino como, bueno, ahí están los huevos. Como les digo, son muy grupales, entonces hay otros huevos ahí. Pero en el momento en que eclosionan los huevos, empieza una liberación química en la que los parentales reconocen a sus crías para empezar, pero además
empiezan a desencadenar unos comportamientos de cuidado parental, que son como en lo que mencionaban en el artículo que leía, abanicar y mordisquear. Que no sé cómo sería ese mordisquear como tal, pero dije, bueno, interesante. Y progresivamente los parentales empiezan a perder sensibilidad a esos olores, a esas señales químicas a medida que los alevines se van haciendo más independientes. Habían unos que decían que a los 20 días, o sea, necesito ese nivel de independencia. Sí, definitivamente no me fui a los 20 días de mi vida. Imposible. Y a nivel de las crías también hay una detección de esas señales químicas. Entonces los alevines prefieren estar en aguas donde hay olor a su mamá o a otras hembras. Y es muy interesante porque los machos, no estoy segura si las hembras también, pero los machos liberan una mucosidad, en mayor cantidad están los machos y las crías se alimentan de esa mucosidad, pero ellos no prefieren estar donde están los machos. Y eso al parecer está relacionado con que las hembras son las que pasan mayor tiempo cuidándolos mientras los machos están defendiendo el territorio como tal. Entonces como que ellos dicen, no, pues estoy más seguro y me voy hacia las hembras. Es como donde puedo volver a agruparme y mantenerme a salvo. Entonces eso por otro lado en el caso de las crías. Y por último hay una señalización a nivel de territorialidad con otros machos y también frente a una respuesta de depredación o de posible depredación. Entonces hay señales que demuestran a otros machos quién es más fuerte, quién es el que está mejor, en mejores condiciones reproductivas, que esto lo hemos visto en otros episodios, esto se ve mucho, siempre hay según sea el sistema reproductivo, un dominante. Y esto es muy importante porque les evita estrés y conflictos, entonces como que esta señal, ya sabes, este es más fuerte, no peleemos aquí. Y por otro lado, que esto dije, no, es que de verdad que son increíbles los animales, y es que si un individuo es atacado, libera sustancias que le avisan a los otros para ponerse alerta, entonces ellos responden con comportamientos de esconderse, irse, como de cuidado. Ese es un tipo de señal, pero también hay otras señales cuando simplemente ven como una sombra o como algo se va, es como hay peligro, pero ya no es tan alarmante. Entonces, eso es en estos peces, esto fue una revisión que leí, entonces hay diferentes especies y los estudios son en diferentes especies, pero es en este grupo pues para que quede claro. Es increíble ver cómo hay tanta comunicación química en los peces, ¿no? Porque están en un medio que uno creería que no es, o intuitivamente para uno diría como, bueno, hablar de olores en el agua es extraño, porque pues uno dice, no, los olores están como muy asociados al aire, al viento, cuando llega un olor por el viento y pues como esas cosas que están muy cercanas a nosotros, pero claro, en el agua también pueden haber ese tipo de señales y que es un medio mucho más denso, pero probablemente eso incluso traiga ventajas para que esa comunicación química pueda ser más rápida incluso. Entonces me parece pues muy increíble ver esa complejidad en un grupo que realmente pues puede ser un poco ignorado en estos términos de comunicación, porque claro, los peces son, sí, eso está por allá lejos, está por allá en el agua y pues realmente como en muchas ocasiones pueden no ser tan carismáticos, no se les asocia tanto con estos comportamientos comunicativos, cuando en realidad tienen un montón de cosas geniales que incluso vimos en episodios anteriores, tienen comunicación visual, tienen comunicación por sonidos, que también es algo que no es tan común escuchar, pero que está súper expandido en la evolución, en los comportamientos de los peces. Entonces, maravilloso también ver como esa cantidad de comportamientos que tienen con la comunicación química. Sí, yo leí un libro sobre peces y hablaban justamente para iniciar de lo incomprendidos que son. Y en parte creo que tiene que ver con su inexpresividad
porque aunque a algunas personas les cueste mucho, sí hay un efecto peluche en nosotros, que tendemos siempre a animales más cercanos a nosotros. Pero, o sea, que haya cuidado parental en un pez y que prefieran estar con uno y con el otro y que haya una defensa y una agrupación que les permita decirle al otro, estamos en peligro. O sea, incluso yo me muero, pero les aviso a ustedes que están en peligro. Es increíble. Sí, son unos comportamientos súper complejos a otro nivel, muy interesante. Y dentro de los animales, no hemos hablado en este tipo de comunicación de, creo que son, diríamos, las reinas de la comunicación química, al menos en animales, que ya vamos a hablar de otros grupos, que son las hormigas y las abejas, que ellas tienen una comunicación puramente química. Bueno, no puramente porque ya en el episodio pasado incluso vimos algo ahí de táctil, pero su mayor tipo de comunicación es química. Y en estos grupos, sobre todo, que son sociales, que forman colonias, y para ellas es muy importante la química porque les avisa, sí, para atraer parejas, pero también para peligro, para rastrear, para saber que aquí se murió una, hay que sacarla y hay que mantener limpio la colonia. O sea, es una cantidad de feromonas y de químicos que están todo el tiempo ahí en el aire y que les trae eso básicamente es un lenguaje químico muy silencioso e invisible porque uno no lo puede ver, pero ellas lo están sintiendo todo el tiempo. Entonces una cosa pues que es muy, muy, muy tesa, muy compleja y muy impresionante ver cómo ese tipo de comunicación es la que mantiene a sus colonias en equilibrio y que permite que sean lo que son y con esas jerarquías y con esa división del trabajo y bueno, con todo lo que implica una colonia en abejas, en avispas, en hormigas. Es increíble porque en nosotros, que nuestra forma de comunicarnos más común es el lenguaje oral y escrito, imaginarnos una sociedad funcionando con comunicación química. Uh-huh. No, es increíble. Y nosotros no usamos tanto la comunicación química, seguramente en algún momento de nuestros antecesores sí se usó más, pero imaginarse que funcione a través de eso es increíble. Eso que estás diciendo de que las hormigas sacan a una cuando está herida, cuando está infectada de algo para que no infecte a las otras. Que, sí. Wow. Otros animales que utilizan mucho, que son las señales químicas, son los mamíferos, mediante las secreciones, sudor, mediante la orina, y muchas son señales directas y otras indirectas. Como decía inicialmente cuando estaba definiendo las señales químicas, la orina es una señal directa e indirecta. Muchos animales marcan su territorio para indicarle a otros o no pase por acá o acá estoy, y ahí hay una señal de territorialidad, lo mismo de reproducción, de un montón de cosas. Esa es muy común. Y también la sudoración, es que hay una emisión de muchos olores que pueden quedar marcados y que pueden indicar muchas cosas. Sí, en nosotros los seres humanos, como decía Eli, es muy poco perceptible ese tipo de comunicación química. Quizás la haya y no somos tan conscientes de eso, porque el tema, por ejemplo, de las feromonas es muy difícil de saber si realmente existe en nosotros o no, porque cuando se hacen experimentación para determinar si un animal o no responde a una feromona, pues digamos se coge un insecto y se le pone determinada sustancia que contenga esa feromona y es fácil saber si responde o no a eso. Pero con nosotros los seres humanos es muy difícil por nuestra complejidad de comportamientos, por nuestro nivel de conciencia. Es muy complicado saber si realmente respondemos o no a ese tipo de comunicación, si realmente sí tenemos esas feromonas o no. Entonces ahí es cuando entra el marketing, que uno dice que le venden el perfume con feromonas para atraer a su pareja y no sé qué. Pues eso realmente no se sabe qué tan cierto sea.
no sabemos y no estamos completamente seguros de si respondemos o no. Y como les digo, puede que sí y que uno no sea tan consciente de eso. Sí. Y otra de las razones por las que se piensa que es posible que no hayan feromonas es por el órgano vomeronasal que está en el sistema olfativo de muchos animales y que en humanos está durante el desarrollo fetal, pero en el desarrollo es muy reducido o ausente. Entonces, es como, es posible, ¿no? Pero igual en humanos sí se han encontrado que puede haber una comunicación química que no necesariamente pues tenga que ser a través de feromonas, sino otro tipo de compuestos químicos. Entonces yo leía algunas cosas que me parecían bastante interesantes y es la sincronía menstrual en las mujeres. Eso se da mediante señales químicas y eso cualquier mujer que esté escuchando esto y haya estado con un grupo de mujeres durante un tiempo determinado va a decir sí, a no ser que tenga otros tipos de desórdenes hormonales, pero eso pasa, eso es a través de... también leí que las lágrimas pueden reducir los niveles de testosterona en los hombres. No sé, pues las lágrimas femeninas hacia los hombres, no sé, esto no es como que lo tenga así con la super referencia, pero el llanto es, ya también lo habíamos dicho en otro episodio, el llanto es muy alarmante. Diría que podría ser, pero no sé qué tanto sea una señal química como tal. Sí. Entonces, no sé eso, pero igual yo siento que sí hay una señalización química. O sea, yo no sé si hay una explicación para eso, pero yo siento que sí, que hay unas conexiones y cosas que aún no podemos explicar y para mí, en mi mente, siempre es como la química. Yo sé que hay redes y cosas por ahí que conectan, que aún no entendemos. Sí. Pero creo que nos falta algo muy importante que son las plantas. Sí, las plantas y los hongos. Que las plantas ya hemos hablado bastante de ellas en todos los tipos de comunicación, incluso en la comunicación por sonidos, que uno diría plantas ahí, pues por ahí medio tocamos el tema por si no han escuchado ese primer episodio de esta miniserie. También son muy visuales, al menos el grupo de las angiospermas que tienen esa conexión o esa interacción tan importante con los animales para la reproducción, básicamente por la polinización o dispersión de semillas. Pero los hongos sí no los habíamos tratado y es porque ellos tienen una comunicación pura y meramente química, al igual que las plantas, que su mayor comunicación también es química. E incluso aquí hay una conexión muy bonita justamente entre estos dos grandes grupos que son los hongos y las plantas, y es que hay un tipo de simbiosis que se conocen como micorrizas. Mico viene de hongo y rizas de raíz, precisamente porque hay una asociación de los hongos en las raíces de muchas plantas. Esto casi que se ha demostrado que gran porcentaje de las plantas que existen en este momento tienen algún tipo de asociación con micorrizas. Y eso pues es una cosa muy interesante porque pues hay un intercambio de beneficios de ambos. Los hongos no pueden hacer fotosíntesis, pero las plantas sí. Y al mismo tiempo los hongos le pueden proveer ciertos nutrientes a las plantas. Entonces es una conexión muy bonita. Pero bueno, uno ahí habla. Sí, hay pues una comunicación química a nivel muy celular, pero estamos hablando también de un tipo de comunicación más macro. Pues resulta que hay un concepto que se conoce como el World Wide Web, que es como un internet subterráneo, en donde el micelio de los hongos, un hongo tiene una estructura que se llama micelio, que es básicamente una red que se extiende por todo el suelo, puede comunicar incluso a plantas de diferentes individuos o de diferentes especies. Y esa comunicación puede decirles, por decirlo de alguna manera, que cierta planta le hace falta ciertos nutrientes o que tiene deficiencia de algo. Entonces, esto ha sido muy llamativo en muchas partes porque se habla de una comunicación del bosque.
Entonces una cosa que uno dice como, ¿qué? ¿Cómo así? O sea, el bosque se está comunicando a través de los hongos, por medio de sus raíces y por medio del suelo, básicamente como una red de internet. Es una cosa pues que uno dice, ¿realmente eso es posible? Entonces se han investigado y se han hecho varios estudios en donde, por ejemplo, se habla de que hay especies que pueden ser compatibles con especies de hongos micorríticos y estar conectadas pues entre sí por un micelio en común y transferirse nutrientes entre sí. Entonces como, wow, impresionante. Ahí es cuando yo digo, es que todo está conectado de alguna forma y así nosotros no lo veamos y no lo entendamos, hay una conexión increíble entre todos los seres vivos de alguna forma. Esto se ha estado estudiando mucho en los últimos años, pero también hay detractores de esta famosa World Wide Web, porque hay algunos investigadores que dicen que este concepto se ha llevado a humanizarlo demasiado. Porque claro, nosotros somos súper sentimentales y muy poetas y a todo le queremos ver la cosa bonita y la conexión, pero algunos investigadores dicen que pues eso no es tan correcto y que no es que en realidad se estén comunicando o enviando mensajes, sino que más son respuestas a ciertos estímulos y que pues este tipo de conceptos que se están hablando de una red comunicativa pueden humanizar a estos organismos cuando en realidad pues no lo es tanto. Entonces pues hay como una discusión y un debate alrededor de cómo se plantean este tipo de conceptos, pero que yo creo que igual es interesante, independiente de la interpretación más allá que le demos, saber que sí hay un tipo de comunicación. Claro, es que estamos hablando de que la comunicación no es solamente intencional o no, sino que claro, la comunicación también puede ser una respuesta a un estímulo. No necesariamente que es que yo quiero comunicarte tal cosa, sino que son respuestas a estímulos y eso para mí también es comunicación. Claro, no, y aparte si hay una cooperación, deben comunicarse de alguna forma. O sea, estamos trabajando en equipo y debe haber una comunicación, así sea de forma indirecta, porque pues sí, hay muchos que igual lo hablamos en otros episodios de que a veces las señales se dan de forma indirecta, pero comunican algo. Y es lo mismo en las plantas. En las plantas, si hay algún estrés por daño de hojas, raíces, tallos, o porque le falta agua, sí, eso va a generar una señal, pero esa señal le dice algo al hongo. O le dice algo a las otras plantas, porque pues también hay una comunicación ahí eso lo vi en un documental, de que hay unas señales que envían que lo dijiste ahorita también, de que cuando los ataca un herbívoro, pues envía una señal. No es que la planta realmente pueda responder de forma dinámica a esa señal, como me voy a alejar, como podría ser otro animal, pero puede tener una respuesta química. Y yo decía ahorita como si yo le pongo la conexión, no tanto como una forma poética, pero también es una forma bonita y mágica de entender la vida y todos esos procesos que pasan en la naturaleza, que a veces la gente, por eso es como la ciencia es aburrida y todo, pero para mí es muy bonito entender como ese tipo de cosas así también. Y que probablemente hay muchas cosas que todavía no entendemos y que es muy probable que hace muchos años también pensaran que era raro decir que las hormigas se comunicaban por señales químicas porque no es algo que nosotros percibamos. Entonces, como es algo que nosotros no percibimos, puede que lo veamos como algo extraño o algo muy volado, pero pues si todavía no lo entendemos, puede que sea algo que sí realmente sea más complejo de lo que creemos. Sí. Y para terminar, en mi caso, mi último ejemplo que tengo de comunicación química en plantas es en las plantas carnívoras. Y acá es bastante interesante porque algunas plantas carnívoras también necesitan polinizadores. Entonces es como, necesito un insecto para una cosa y necesito un insecto para otra cosa. Y que es incluso algo que no es como tan intuitivo. Yo, por ejemplo, tenía en mi casa una nepente, que son las plantas carnívoras que tienen como una copita. Y pues uno como visualmente la ve y piensa que esa es la flor, porque pues es lo que se ve como una flor
pero yo luego con el tiempo vi que floreció por otro lado y su flor era pequeña, blanquita, nada que ver con su estructura de copa. Fue como, ay, ¿cómo así? Claro, tiene sentido que esa no sea la flor ya cuando uno le pone la lógica, porque pues ahí llegan son sus presas y pues sus polinizadores no deberían ser sus presas. Sí, la diferencia para atraer a uno o el otro puede estar temporal, o sea, él pasó mucho tiempo sin ver una flor, entonces no están al mismo tiempo y puede atraer a los polinizadores sin que caiga nadie en la trampa porque fue un momento específico para atraer a esos polinizadores. O a nivel espacial en la planta, la trampa está muy lejos de la flor y de esa forma evitar que caiga su polinizador en la trampa. Pero cuando eso tiene que pasar en el mismo momento y están cerca las flores de las trampas, la estrategia es la comunicación química. ¿Y esto cómo se hace? Atrayendo de forma diferente a cada insecto. Entonces, si necesito que me polinice, voy a traer, por ejemplo, un olor rico, suave, no sé. Y eso atrae a un tipo de insecto, digamos a una abeja, que es como nuestros insectos más conocidos por la polinización, aunque son muchos los que polinizan. Y por otro lado, la trampa, tener un olor más putrefacto, por decirlo así, como carne podrida, algo así, que atrae mucho a las moscas, es un olor que suele atraer a las moscas, y que ahí caiga en la trampa una mosca. Entonces, como que lograr diferenciar. Esto es un ejemplo muy hipotético que puse, no crean que así funciona, y que esa es la señal, pero sí que la señal sea diferente para que cada insecto llegue a un lugar distinto. Y a veces la trampa también está diseñada para el individuo que va a caer, o sea, es pequeña para un individuo pequeño y para uno más grande, para una especie más grande es más fácil salirse de la trampa, pero en este caso pues es bastante interesante la señalización química. Muy específica, pues porque claro, por aquí atraigo al que me puede beneficiar para mi polinización y por este lado atraigo a mi cena. Y entonces con esto terminamos este episodio y esta miniserie de biocomunicación. Aquí logramos hablar de un montón de formas de comunicación en la naturaleza, muy interesantes, con muchas variaciones en diferentes grupos. Esto nos da una visión muy diferente, creo yo, de la naturaleza, de que realmente la comunicación no es solamente como lo hacemos nosotros los humanos, sino que es muy diversa, tiene múltiples factores y hay un montón de cosas ocurriendo alrededor de esto. Entonces esperamos que les haya gustado este episodio. Nos vemos en los siguientes que tenemos preparados para esta primera temporada. Sí, aquí no acaba todo, esto fue una miniserie para iniciar esta temporada, pero seguimos con más episodios, así que ya saben, suscríbanse si nos están viendo en YouTube o en Spotify y pueden escuchar este podcast también en Apple Podcast y nos pueden seguir en las redes sociales, estamos como @podcast_ciencia en Twitter o X y como @otropodcast de ciencia en Facebook, Instagram y TikTok. Gracias, Eli. Y nos escuchamos y nos vemos en otra ocasión.